Hola a todos, bienvenidos a mi programa Conversemos con María Jimena Quedo y estoy muy feliz de que me acompañen en este espacio. Les cuento que el invitado del día de hoy es economista principal del Scotiabank Colpatria y tiene una amplia experiencia en el análisis económico del sector real y del sistema financiero. Ha sido docente de microeconomía de la Universidad del Externado y actualmente es profesor de política económica en la especialización de finanzas de la Universidad de AFIT. Él es Sergio Olarte, que el día de hoy nos va a hablar sobre los impactos económicos que ha traído el COVID-19. Hola Sergio, bienvenido a mi programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Sergio, sé que contigo vamos a aprender muchas cosas, sobre todo nos vamos a dar cuenta de ciertas realidades y hoy en día con la incertidumbre que estamos viviendo con todo el tema del COVID-19, sabemos que los gobiernos han tenido que tomar diferentes medidas extraordinarias para frenar la expansión de esta pandemia y digamos que ciertos sectores se han visto afectados por esto. Entonces, debido a esta situación, desde tu expertise, cuéntanos qué impactos ha traído el COVID-19 a nivel mundial en lo económico puntualmente. Pues mira, la COVID-19 comenzó como una enfermedad muy localizada, como el virus muy localizado en China. Y cuando comenzó la cuarentena en China, vimos como los canales de distribución se afectaron en el mundo. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta que se expandía por todo el mundo, ese canal de distribución que se había interrumpido se volvió no solamente una estructura de caída de canal de distribución, sino también un problema en la demanda mundial, porque comenzamos a tener a todo el mundo en cuarentena. Eso lo que hace es que buena parte de la economía, por ejemplo, en Colombia, más o menos el 35-40% de la economía como un todo simplemente se cerró. Entonces, eso lo que produce es que muchos servicios no esenciales, eh, vemos lo lógico, digamos, tiquetes aéreos, sitios donde hay mucha gente muy cerca, mucha gente, se vieron muy afectados y eso hace que definitivamente la economía como un todo este año entre en una recesión, la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional está pensando en una caída de 3% de la economía mundial. Eso es una caída muy importante. Imagínate todo el mundo perdiendo riqueza de alguna manera. Se puede pensar que se pueden perder aproximadamente como un 1% de la economía mundial, definitivamente solo porque pues estamos enclaustrados, digamos, en cuarentena en cada una de nuestras casas y eso hace que dejemos o que cambiemos nuestra forma de consumo definitivamente, haciendo que muchas empresas se vean afectadas. Bueno, inicialmente ahorita nos contabas que obviamente este virus se originó en China, luego fue llegando a Europa, Italia, España y ya América Latina, como lo sabemos, pero en este momento, ¿cuáles son los países que están siendo más afectados en el tema económico? Es un poco diferente. Todos nos estamos viendo afectados en el tema económico y en el tema del virus, de la cuarentena. Sin embargo, hay países que los tomó un poco más débiles que otros y hay países que la cuarentena tuvo que ser mucho más grande, sobre todo los países europeos. Europa es uno de esos países, es uno de esos, digamos, continentes, porque son muchos países que se han visto muy afectados con la pandemia, porque han tenido que cerrar muy fuertemente sus economías y se espera, por ejemplo, que este año Europa pueda caer cerca del 6 o 7%. Otros dos países que se han visto muy afectados porque definitivamente pusieron como atención a la pandemia de manera tardía son México y Brasil. Vemos en México cómo el presidente Manuel López Obrador, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, decidió que no iba a hacer nada con la pandemia, llegó tarde y adicionalmente dependen mucho de Estados Unidos, que también ha tenido muchos problemas, y adicionalmente es un país que comenzó la pandemia ya débil. Entonces, México es un país que puede caer entre 9 y 10% este año. Igual
puede pasar con un país como Brasil, que tampoco le puso la atención adecuada temprano y está viendo los estragos en este momento. Entonces, yo diría que en términos de países desarrollados, Europa, claro, un poco Estados Unidos, pero digamos que Estados Unidos tiene la facilidad de la recuperación un poco más grande, más rápida, digamos, pero Europa y en países en desarrollo estamos países como México, Brasil cercanos y Turquía. Turquía también le está yendo bastante mal en términos económicos. Sergio, ¿y cómo ves tú en este momento a Colombia? Colombia definitivamente está supremamente afectada. De todas maneras, vamos a entrar estamos en una recesión, digamos. Sin embargo, nos cogió el choque un poco más fuerte, veníamos con una recuperación económica. Según el DANE, enero y febrero fueron unos meses donde la economía creció 4.1%. Sin embargo, de hecho, el viernes 15 va a salir el PIB del primer trimestre y de un 4% que teníamos creciendo en enero y febrero, podemos tranquilamente bajar a que la economía en el primer trimestre, con solo una semana de confinamiento que nos tocó en marzo, creciera nada más en todo el trimestre un 1.8 o 2%. Entonces, nos está tocando duro, pero digamos, lo cogimos un poco más fuertes, haciendo que este año es posible que el segundo trimestre sea muy doloroso, cayendo tranquilamente 8 o 9% de la economía, que no es nada parecido a lo que puede estar cayendo inclusive Estados Unidos, que se está hablando de 12%, y que se vea una recuperación gradual en el segundo semestre del año, haciendo que esta economía crezca -3 o algo de ese estilo como un todo, que es un poco mejor de los países que hablamos ahorita, pero de todas maneras está muy afectada. Bueno, digamos que algunos países ya han comenzado a reabrir ciertos sectores. ¿Cómo es ese proceso? ¿Eso qué beneficios trae? ¿Qué porcentaje esos sectores pueden comenzar, digamos, a vender o a tener en ganancias? ¿O cómo lo ves? Esa es una excelente pregunta, Jimena, porque una cosa es que la economía se comience a reactivar en términos de producción y otra a que la gente comience a consumir. Son dos cosas que deberían ir de la mano, pero no necesariamente en este momento. La primera es porque, por ejemplo, Colombia, seguimos en cuarentena buena parte de los colombianos, pero cada vez tenemos más excepciones, digamos, y podemos salir a trabajar más gente con la manufactura, los vehículos, los productos esenciales. Sin embargo, falta la pregunta de, bueno, yo ya puedo vender vehículos, ¿cuánta gente puede comprar los vehículos? Porque resulta que nada más en marzo, por ejemplo, la economía perdió 1.5 millones de empleos en Colombia. Entonces eso hace que sea un poco diferente. Sin embargo, hay que reabrirla porque precisamente la cuarentena obligatoria que sirve para el virus pero no sirve para la economía es la que está haciendo que entremos en recesión. Entonces lo que se está haciendo es intentando abrirla gradualmente para poder hacer que se pierdan los menores empleos posibles y que si bien no se recupere, digamos, en forma de V, como dicen, o sea, muy rápido la economía, sino en una forma de U, que duremos un poco más y se recupere gradualmente, necesitamos irla abriendo. Ahora estamos en prueba y error. Entonces vemos, por ejemplo, que Corea del Sur comenzó a abrir todo y se dio cuenta que no podía, entonces le tocó volver a cerrar bares, por ejemplo, porque habían comenzado a verse infectados otra vez en bares y este tipo de cosas. Entonces vamos a estar todo el año en prueba y error, pero definitivamente toca reabrir las economías y sobre todo en un país como Colombia, donde la informalidad urbana es cerca del 50% del total del empleo, es 47%. Entonces, estas personas, pues como son informales, viven del día a día y les toca salir definitivamente a rebuscarse. Bueno, digamos que cuáles son esos sectores que en este momento están siendo más afectados, como por ejemplo el turismo. Sí. Según nuestros cálculos, lo que vemos es que más o menos el 35% de la economía está cerrada. ¿Y dónde está eso? En sectores no esenciales y en sectores que tienen que reunir mucha gente muy cerca. Entonces eso es, por ejemplo, el turismo, los tiquetes aéreos, los servicios y los bienes que tienen que ver con el esparcimiento,
y lo que nos genera el salir, las dinámicas que generan salir. Entonces, vehículos, gasolina, ese tipo de sectores son los más afectados. De todas maneras, hay sectores ganadores, pero los sectores más afectados son esos bienes y servicios que se producen no esenciales y donde se involucra estar mucha gente junta. Podemos saber cuáles son esos sectores que tal vez puedan mejorar un poco en el segundo semestre. Pues la idea es que se reabra la economía de manera gradual, entonces se vaya mejorando, pero definitivamente la canasta de consumo de los hogares está cambiando y ahora nos estamos dedicando a comer, a hacer este tipo de interacciones, entonces los servicios de Internet, los servicios tecnológicos comienzan a ser muy importantes y los servicios de logística, porque ahora la logística es la nueva moda, entonces ahora yo no quiero la interacción social tan cerca, pero sí necesito consumir, entonces pido a domicilio, el domicilio tiene que ser pues con toda la bioseguridad posible, entonces esos sectores que tienen que ver con la logística, los sectores de domicilios, los sectores de bienes básicos, comida, el internet, servicios esenciales como servicios públicos, esos son los que en este momento están bien y podrán seguir bien. Sin embargo, para el segundo semestre, nosotros esperamos que gradualmente se vaya abriendo toda la economía con excepciones como por ejemplo hotelería y turismo, los tiquetes aéreos van a ser bien complicados, entonces para final de año pensamos que la economía puede estar cerrada en un 14%. Recuerda que en este momento estamos cerrados cerca de un 35-40%. 40%. Para el próximo año, ¿qué medidas van a tener que tomar los países para poder superar de alguna manera esta recesión? Yo creo que no podemos esperar hasta el próximo año, toca hacerlo ya. No se va a sentir ya, pero toca hacerlo ya. Entonces, esta es una recesión que necesita mucho de la política fiscal. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos tienen que salir a gastar más. Sí, va a ser más deuda, es peligroso, pero es yo creo que la única forma de salir y comenzar a mover la rueda otra vez y generar círculos virtuosos, porque por sí sola la economía, como la resocialización está siendo tan difícil, es complicado que por sí sola comience a generar tracción. El Banco Central o los bancos centrales pueden bajar las tasas de interés, pero si yo estoy confinado en mi casa, ¿de qué me sirve que me bajen las tasas de interés si de todas maneras yo no voy a ir a pedir un crédito, ¿cierto? Mientras que si el sector fiscal gasta y hace que se traccione un poco más la economía, comienza a generarse lo que se necesita para la reactivación. Por eso es que estamos viendo en todo el mundo, incluido Colombia, programas bien agresivos de gasto público precisamente para salvar la economía y para generar la menor pérdida posible de empleos, que eso es muy importante. Bueno, Sergio, ¿y algún consejo adicional para las empresas en este momento? Sí, sí, creo que es bien importante. Creo que el segundo trimestre, sobre todo el segundo trimestre, tenemos que pensar en que esto es una economía como una economía de guerra. Y en una economía de guerra es economía de supervivencia, donde para una empresa, inclusive para un hogar, la liquidez es fundamental. Entonces, necesito generar liquidez por si acaso pasa algo, para poder gastar, para poder afrontar eventualidades que están pasando todo el tiempo. Entonces, la liquidez es la reina en este momento, independientemente de cualquier otra cosa. Creo que eso es fundamental y eso ayuda muchísimo para la sobrevivencia en el segundo trimestre del año. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos explicado un poco más sobre la situación actual que estamos viviendo. No, con muchísimo gusto, Jimena, con gusto acompañarlos. Y agradecemos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Recuerden comentar y suscribirse en mi canal. Muchas gracias.